Welcome to the session for July for the RFG session. And we're going to start with South America, looking at the synoptic situation. Buenos días, gracias por unirse a la sesión del grupo de enfoque regional de julio. Y vamos a comenzar la sesión mirando la situación en Sudamérica. All right, let me start with the water vapor to look at the general synoptic pattern. Vamos a comenzar con el vapor de agua para ver el patrón sinóptico general. And looking at the synoptic pattern, we can see that, well, it's winter, it's the peak of winter, so there's a lot of troughs in the westerlies that are propagating. We got a dynamic flow, so systems are actually crossing from west to east. And we have a trough here. That's coming with a system associated with it. Then there's another system that looks like it's crossing the Andes at the moment, and then a much larger trough. It's located in the Atlantic, and you can see that in the mid latitudes of South America, there's also a broad upper trough pattern located in the middle part of the continent. Viendo el flujo en los oestes, tenemos varias vaguadas de altura. Estamos en un flujo bastante dinámico de sistemas que están cruzando el continente de oeste a este en la parte sur. Y vemos varias vaguadas, ¿no? Una que está bien lejos de la costa. Vamos a poner la latitud y longitud. Una que está bastante lejos. Hay otro sistema que está cruzando ahorita la cordillera. Y luego tenemos una vaguada mucho más amplia que está en el Atlántico. Y en las zonas medias del continente, en latitudes centrales de Sudamérica, tenemos una vaguada bastante ancha en la parte central del continente. So this trough in the Atlantic and the associated surface front, which we cannot see at the moment in the water vapor because it's in the lower levels, is the one associated with the cold spell that's been going on in most of this part of South America. Esta vaguada que es en el Atlántico y que tiene su frente asociado, que en este momento no lo vemos porque estamos viendo vapor de agua, estamos viendo mucho más arriba, es la que está asociada a este evento de temperaturas bastante bajas que está ocurriendo en esta parte central de Sudamérica. Now, if we take the water vapor out, I wanted to show the day snow fog product. Ahora quitando el vapor de agua, quería mostrarle el producto de day snow fog, ¿no? Nieve y niebla de día. So this is a product that helps identify different types of clouds, and especially low-level clouds from high clouds, and also the presence of snow in the ground. And you can also see the health of the vegetation in South America. The scale for the color scale for the vegetation is counterintuitive. So brown means healthier vegetation, and green means actually drier vegetation. So it's the opposite for vegetation, ¿no? Y bueno, este producto te muestra nubes de diferentes niveles, te ayuda a ver las nubes bajas, las nubes con hielo, ¿no? Y también nieve, cobertura de nieve, y también información sobre la salud de la vegetación. Notar que la escala de colores asociada a la vegetación, ¿no? A la superficie, es contraintuitiva, es al revés, ¿no? Marrón significa vegetación bastante sana, y más bien colores verdes significa terreno bastante seco. Let me zoom in South America, and today we have a crossing of a system. The system is crossing the Andes. So we have a lot of clouds. It's hard to see the surface, but just a little bit of a peak. We can see this snow cover in Patagonia. Patagonia has had a lot of snowfall events lately, as well as the Andes of central and southern Chile. So this red is snow on the ground, and you can also see some of the snow in the Andes of central and southern Chile as well. But again, we have clouds crossing, so there's a lot of blockage from the clouds, ¿no? Y viendo al sur de Sudamérica, ha habido bastante nieve en las últimas semanas, especialmente en los últimos 10 días, bastantes eventos de nieve en la Patagonia, así como en los Andes del centro y sur de Chile, ¿no? Tuvimos un evento muy significativo en junio en Chile, pero ha estado bastante activo desde más o menos los 36, 37 sur hacia el sur, ¿no? Y ahora podemos ver en coloración roja que tenemos cobertura de nieve en parte de la cordillera de Chile y en gran parte de Patagonia, pero nuevamente, como ven, tenemos un sistema cruzando la cordillera
Así que hay muchas nubes en este momento que están bloqueando el resto de la región. So starting in English, what you can see all these different structures. The mountain range, it's generally the peak of the mountains, the tallest part of the mountains are usually along the border between Chile and Argentina. Not exactly, but very close. So Chile is this area to the west and Argentina is this area to the east. So the mountains are about here. And you can see that there is this moist flow coming from the west and with cloudiness associated to it. And you can actually see how the clouds are growing vertically once they approach the mountain range. You can see the coloration changes from yellow to more oranges and reds. Oranges and reds in this product suggest the presence of ice in the cloud. So you can see the clouds growing up as they approach the mountain range and turning more orange. Entonces, estamos viendo el Chile y Argentina, ¿no? Chile al oeste, Argentina al este, y la cadena de montañas que divide Chile y Argentina generalmente está cerca a la frontera, ¿no? Así que las masas que vienen del Pacífico ascienden según llegan a Chile y más bien descienden cuando pasan a Argentina. Y lo que estamos viendo es que tenemos bastante nubosidad llegando, tenemos un sistema cruzando la cordillera con mucha humedad y nubosidad, y podemos ver cómo estas nubes pasan de coloración amarilla cuando están en el Pacífico a una, ¿no? En esta parte de aquí, a una coloración más bien anaranjada rojiza y con puntitos, ¿no? Con estructuras cumuliformes. Esto significa que las nubes están creciendo verticalmente según ingresan a Chile, y están formando glaciación. En este producto, cuando vemos coloraciones anaranjadas o rojas o rosadas, generalmente significa la presencia de hielo en la nube. Así que hay un crecimiento vertical de la nubosidad según ingresa a Chile y se va acercando a la cordillera. So this is the mountain range. Esta es aproximadamente la cadena de montañas. Now, look what happens to the east of the mountain range. Miren lo que pasa al este de la cordillera. First, we can see there's some snow on the ground because you can see this darker red. Primero podemos ver que hay un poco de nieve en el suelo porque vemos este color rojo bastante profundo. But then you can see these little structures in this, look at this region, these little structures that look like freckles. Y también vemos estas estructuras que parecen puntitos o como pecas, ¿no? Who can tell me what that is? ¿Quién me puede decir qué es eso? What are those structures there? ¿Qué pueden ser? Let's see. ¿Puede levantar la mano o pueden escribir por la caja de respuestas? I unmuted Edison. Edison, adelante. ¿Es un sistema de ondas orográficas? Gracias, sí, exactamente. Ondas orográficas, ondas de gravedad. Muy bien, gracias. Yeah, gravity waves, yeah, orographic clouds. Yeah. Whenever you see gravity waves, it's a suggestion that you have strong winds, that you have an inversion, and in this case we have clouds, meaning that there is sufficient moisture to generate saturation. No, una vez cuando uno ve ondas de gravedad, eso es indicación de que hay vientos fuertes, de que hay una inversión presente, ¿no? y que en este caso que estamos viendo la nube misma, significa que tenemos bastante humedad suficiente para generar nube. No, porque muchas veces la turbulencia es invisible. Many times the turbulence is invisible, but in this case we actually have the cloud. And this product is pretty good because for detecting cloud over snow, because the colors are very different. If I use the geocolor, and let me show the geocolor, yeah, it's hard to tell where the snow and the clouds are. ¿No? Una vez siempre que vemos ondas de gravedad, pues tenemos estos procesos, ¿no? Viento fuerte, una inversión, y en este caso nube, ¿no? Ahora, tenemos nieve por debajo, ¿no? Y este producto es muy bueno para mostrar la presencia de nubes sobre nieve, porque la nieve se ve bien oscura, bien rojo oscuro, ¿no? Si yo uso el producto de Geocolor, que es generalmente el que vemos bastante seguido, ¿no? Que es el producto por defecto del slider, miren cómo no se ve la diferencia entre la nieve y la nube, ¿no? Así que este producto es bastante bueno para eso. Similarly here we can see that we have snow cover very close to the coast. And this is in the mountains in Chile, but a lot of snow
in the southern Andes at this time. Bastante nieve en el sur de los Andes en este momento. In middle parts of the continent, you can see this is the front. Let me zoom in a little bit again. This is the front that is now propagating northward across Espírito Santo in Brazil. And you can see that the front doesn't have a very strong signature over the continent, but there's still a temperature gradient somewhere in Paraguay. So cold air mass in the continent, but the front is losing definition over land, is still propagating northward across the southeast Brazil. ¿No? Y acá tenemos el frente que se asocia a esta masa fría. El frente está empezando a perder definición en continente, pero todavía tenemos una masa bastante fría en la región, con cielos despejados y temperaturas bien bajas esta mañana en el noreste de Argentina, Paraguay, sur de Brasil y Uruguay, ¿no? Ahora el frente todavía se está moviendo hacia el norte en la región de Espíritu Santo en Brasil. Something interesting to point out as well is the type of clouds that you can see over the South Atlantic. Algo interesante también es el tipo de nubes que vemos en el Atlántico Sur. You can see these clouds that look like freckles as well. And these are cumulus clouds. And we use the term cold air cumulus because they're a cumulus that usually form whenever you have cold air advection over relatively warm waters. And this is a signature that the air mass that is behind this front is very cold. ¿No? Estos puntitos de colores que vemos aquí son cúmulos de aire frío. Nosotros le llamamos con meteorología cúmulos de aire frío. Y se desarrollan cuando tenemos advección fría sobre una masa una masa de agua relativamente cálida, ¿no? Con respecto a la atmósfera. What happens is that convective instability, shallow convective instability is so strong that you start generating this convection. Y lo que sucede es que la inestabilidad convectiva en nivel bajo, cerca de la superficie del mar, es tan alta que se empiezan a generar estas nubosidades cumuliformes. And the fact that you can see a lot of reds means that the air mass is sufficiently cold that the cloud tops have glaciation, ¿no? Y el hecho que podamos ver coloración rojiza significa que la masa es suficientemente fría, que el tope de estos cúmulos tienen glaciación o presencia de hielo en la nube. What kind of temperatures are behind this system, Jose? Well, I have to cheat for that because with satellite, we could infer from whenever you don't have clouds, you can infer the ground temperature. I can cheat and show, let's cheat. I'm just going to show a model quickly. Is that okay? Yeah, But maybe our folks from Paraguay or Argentina or southern Brazil can say something about it, but pretty cold for the region. Y la pregunta es qué temperaturas venían asociadas con esa masa fría. Esto es un modelo, ¿ah? This is a model. Yeah, I don't know if the model is reflecting the temperatures properly. Okay, Romina says over central Argentina, below zero. Sí. Yeah. Sí, debajo de 0 centígrados, sí, en el centro de Argentina. Gracias, Romina. Yeah, Romina from Argentina is saying that in portions of central Argentina, right below freezing, a little bit below freezing. So maybe upper 20s, low 30s this morning. Yep. Sí, bastante fría las temperaturas. Pero en el sur de la Patagonia, esta última semana ha habido temperaturas de hasta menos 16, como menos 10 bajo 0 centígrados, ¿no? Bastante frías. In southern Patagonia, early this week, there's been temperatures below -10 Celsius, so pretty cold. And Gregory from the Bahamas says, okay, send us some. Yeah, he wants to go. Cooler air. Right. Sí. Y Greg de las Bahamas dice que les manden aire frío. Sí, el otro extremo está ocurriendo en las Bahamas y Florida, como vamos a ver en un momento. Muy caliente la región. Okay, so looking further north, just to finish with South America, you can see this coloration gradient. So Eastern Brazil inland is very, very dry, which is seasonal. So the Cerrado region is already drying out, but the Amazon is always green. So you can see the sharp gradient between the Cerrado or the grasslands and dry forest and the Amazon to the west.
¿no? Y ya para terminar con Sudamérica podemos ver este gradiente muy marcado de coloración de el este de Brasil, ¿no? En el interior del este de Brasil, la cosa es un poquito distinta. Se seca bastante en esta época del año, se ve claramente este gradiente de color, ¿no? Este verde indica que esta región del Cerrado, pastizal y matorral, ¿no? De esta región de Brasil, de Tocantins, Brasilia, ¿no? Goiás, toda esta zona, está bastante seca ya, mientras la Amazonía se mantiene verde. Then since we're looking at this product, we can talk briefly about what is going on in the Caribbean, and then we can switch to other products. Ya que estamos en este producto, hablemos brevemente de qué es lo que vemos en el Caribe y después pasamos a otros productos. First, you can see that there's a lot of deep convection in the central eastern Atlantic, but across the Caribbean region, there is not a lot. There's very discrete areas of convection. And this is partially related not only with the acceleration of the easterly trades, but also there is a Saharan layer propagating, a very dense one, propagating across the Northeast Caribbean, which you cannot see in this product, ¿no? En el Caribe vemos que, bueno, y Atlántico, hay mucha convección en el Atlántico tropical este, centro y este, pero en la región de Caribe más bien hay poca nubosidad profunda, ¿no? Que es, la nubosidad profunda es la que llega a colores rosados. Esto es en parte por la aceleración de los alisios. Los vientos alisios del este están bastante fuertes en este momento, pero por otro lado tenemos también una incursión de polvo del Sahara que también seca. Ahora, en este producto no se ve la incursión de polvo del Sahara. Tenemos que ver otros productos que vamos a ver después. Now, Central America, if you look at this, if you see this area of lack of cloudiness, this looks more like the dry season. Viendo Centroamérica, esta área sin nubosidad se ve más como la época seca, ¿no? This has to do with three things. Has to do with the natural acceleration of the easterly trades this time of the year, which is called the midsummer drought or canicula. Then the effects of El Nino, which we're going to see later. And I missed the third one. I just lost my train of thought. Entonces, yeah, basically limited available moisture in the region, ¿no? Entonces tenemos tres efectos que generan este secamiento que parece típico de la época seca en Centroamérica, ¿no? Primero tenemos la aceleración natural de los alisios en esta época del año. Cuando se acelera el viento alisio, hay compresión adiabática, flujo abajo de la cadena de montañas y se seca toda la cuenca pacífica. Ese es uno. El otro es el efecto del Niño, ¿no? Tenemos este calentamiento que baja las presiones en el Pacífico y ayuda aún más con la aceleración de los vientos. Y asimismo tenemos una masa seca que está cruzando la región. Yeah? So we do have a tropical wave that is crossing well, the Bahamas. I know Greg was speaking about it. Bahamas, Cuba, and Central America that is interacting with a TUT low that is at the moment is just to the west of Cuba. But if you look at the structure of the convection is not generalized, but rather isolated. So we have problems with moisture with this wave, especially Costa Rica and Panama. Look at that. There's a tropical wave in July crossing Costa Rica and Panama. There's clear skies. This is not seen very often. ¿No? Tenemos una onda tropical también cruzando la región, que Greg estaba mencionándola hace unos momentos, que bueno, puede ayudar un poquito con las Bahamas, ¿no? Sin embargo, si se fijan, la convección es bastante discreta en cobertura, ¿no? Y es bastante atípico que una onda tropical tenga tan poca convección. Y eso tiene que ver con que tenemos mucho aire seco en la zona, ¿no? Y un patrón convergente en altura. Entonces, si ven una onda tropical en julio cruzando Costa Rica y Panamá con cielos despejados en todo Panamá y toda la cuenca pacífica de Costa Rica, esto es bastante inusual, ¿no? Generalmente hay algo de tiempo, a pesar de que lo que domina es el Caribe, pero ahora está muy, muy seco, muy seco. Any comments before I move to other products for the region? ¿Algún comentario? Well, Marcia. José. Adelante, Go ahead. sí. Okay. No, nada más quería decir que sí, efectivamente hoy en la mañana, mientras desayunaba, los vientos que se sienten son muy parecidos a los de diciembre, enero.
y estos días se han tenido reportes de daños por vientos en la zona sur principalmente. De hecho, por ahí está Vilma, creo, en la reunión que podría hablarnos un poco. Pero sí, las condiciones están muy atípicas para, digamos, como una onda tropical en este momento, sí es bastante diferente. Gracias, Marcial. Sí, tenemos que conversar sobre el evento que mencionaste ayer, porque estaba hablando de los vientos fuertes, pero hay algo más sucediendo porque el viento ayer estaba del suroeste sobre esta zona, a pesar de que estaba del este en el norte y en Panamá, ¿no? Así que tenemos que conversar después sobre eso, porque el evento que pasó ayer en Zabalito, ¿se llama? ¿Zabalito el lugar? ¿Me parece? Sí, es correcto, Sabalito. Sí. Sí, había una baja que me mencionaste acá al oeste, así que yo intuyo que está asociado al gradiente, a los gradientes de presión inusuales que están exacerbados en este momento, pero es un poquito más complejo que simplemente una aceleración del alisio, así que hay un caso estudio ahí. Está interesante el tema. And I know Kathy's here. Kathy, I owe you an answer to your email yesterday, but I know I was going to see you here. So I don't know if you want to speak a little bit about the Eastern Caribbean once I'm done with Central America. Hi, just a little bit. It's been quite interesting to see this transition over the last few weeks, where we've had a few waves going through that did not mature very nicely. But now, if you look across the Atlantic, really briefly, you'll see a very interesting feature that the models actually pick up. Both the GFS and the CIMH NNM model picked up this feature that has now moved into the Caribbean Sea. It looks like a quite northerly posted ITCZ, and I'll stop there for you to translate. Ok. No, Katy nos está hablando que están pasando por un momento bien interesante meteorológicamente en el Caribe, ¿no? Ha estado bastante inusual últimamente y ella quiere mostrar una estructura que está cruzando ahorita el Caribe, que es como una segunda banda de la ITCZ. Okay, so we have, that is the area I'm speaking about. That actually went through Barbados on Monday night, Tuesday morning with very strong lightning activity. Sí, Katy menciona que es esta banda de aquí que estamos viendo y ayer en la mañana hubo convección en Barbados con mucha electrificación, bien temprano en la mañana, convección severa cruzando la isla. Back to you. Yeah, so that's the feature I'm speaking about, correct? And you can see nice linear line that extends from the ITCZ, from the monsoon trough into the ITCZ, and now is extended into two lines, one that it goes into Hispaniola and the other just south of Trinidad. I don't know if you want to comment on that. It's really interesting, Jose. Yeah. Y Katy está mencionando que, bueno, esa estructura que ahorita está ya al sur de Puerto Rico y de Dominicana, que cruzó la región Barbados ayer, ¿no? Podemos ver que es parte de una línea de convergencia que se extiende desde esto que ven acá en el Atlántico, es la ITCZ, ¿no? O Monsoon Trough, ¿no? Que también lo llaman dependiendo de la estructura. Y la ITCZ está, la rama principal está por aquí, ¿no? Por el delta del Orinoco en Venezuela, pero acá tenemos otra banda, ¿no? Es una banda que sale de ITCZ, está cruzando Barbados, Martinique, San Lucia y ahorita está casi llegando a Dominicana. Back to you, Kathy. Sorry, I was muted. Sorry. So couple things that could be related to this. We all know that the ITCZ is influenced by some barotropic instability, and we have those strong winds, easterly winds to the north, and so that's actually causing a line of convection to be developed, and that's I attribute to the northern line. The southern line is a normal ITCZ activity that we will see at this time of year, and it's at its climatological position. So I don't know if you would agree with me, Jose. I believe this is actually associated with those strong easterly winds and very, very dense dust plumes that we've also been seeing going through the Caribbean, the Atlantic and Caribbean. Yes, I think so, Kathy.
And I'll translate what you said, but I think it has to do with the easterly winds. Whenever you have strong easterly winds and a sharp rainfall gradient, there is cyclonic vorticity to the south, and that can Right. generate a line of convection sometimes, which Mhm. happens a lot in Trinidad. Well, not a lot, but happens sometime in Trinidad when you have the ITCC and strong winds to the north. That Trinidad gets severe weather, right? Perfect. Yes, I have. Yeah, It- quite a number of cases of those. A lot of those. Yeah, in this case, this is really north, really far north, because usually the dust plumes comes further south, but in this case, the main dust plume, which actually I'm going to show it with the geocolor, and I need to translate what you said. Uh, uh, yeah, the dust plume is further north. The bulk of it is actually just to the north of Puerto Rico right now. So, which is not doesn't happen that frequently. Usually further south, right? Yes, correct. Okay. Bueno, lo que estaba diciendo Katy, bueno, que sí, que esta segunda banda, ¿no? Que no es la ITCZ, pero es una banda de convergencia, tiene que ver con estos vientos fuertes del este que estamos teniendo en el Caribe, ¿no? En estos momentos. Y un segundito, sí, que estamos teniendo en estos momentos que están asociados asimismo a esta incursión de polvo, ¿no? En el producto Geocolor podemos ver el polvo, se ve un poquito más difusa la coloración y tenemos bastante polvo ahorita en el noreste del Caribe, incluyendo el norte de Puerto Rico, Dominicana, etcétera, ¿no? Ahora, lo que sucede es que cuando tenemos vientos del este bastante fuertes y hay un gradiente meridional de viento, ¿no? Bueno, un gradiente de viento en general, ¿no? En este caso es meridional porque tenemos viento del este fuerte acá y más bien el viento está débil al sur. Esto genera muchas veces vorticidad ciclónica y esta vorticidad ciclónica, si es bastante intensa, puede generar incluso una línea de convección y esto es muy común en Trinidad, ¿no? Durante la época de lluvias hay bastantes eventos donde esto pasa más al sur, que tenemos un low level jet al norte, la ITCZ, y hay mucho tiempo severo en Trinidad, ¿no? En este caso está ocurriendo, pero mucho más al norte, ¿no? Que no es tan común. Y pareciera otra banda de la ITCZ, pero esto es más bien la vorticidad ciclónica al sur de esta surgencia de vientos del este. All right? Mhm. So what has been unusual is actually to see this pattern that we normally associate with the Pacific in the Atlantic. You're right. Yeah, the double ITCC happens a lot in the Pacific, but not in the Atlantic. Yes, not very common. That's true. Sí, Katy dice que es inusual ver este patrón en el Atlántico. Esto es más común en el Pacífico, que se forma una doble banda, pero en el Atlántico no es muy común. Back to you. Yeah. All right. So, so the other thing I would note for the Caribbean is, again, with everyone else, is very warm temperatures and very warm sea surface temperatures all the way down to the Guyanas that we've been experiencing across the region. Yeah. And so I think that will actually lend right into your indices. So that's my comments for today. I don't know if anyone has any questions. Yeah. Sí, el comentario final de Katy es que otra cosa que es remarcable es que las temperaturas están bastante altas para todo el Caribe y se está sintiendo bastante especialmente acá, frente a las Guyanas, ¿no? En la región que están ellos, ¿no? Así que, y acá podemos ver el gráfico de temperatura de mar, temperatura de 28 a 30 grados, ¿no? No tengo el isoterma de 29, pero probablemente esto ya está cerca de los 29, y anomalías positivas de temperatura de hasta de 1 a 2 grados para esta región del Caribe. Before I go to John's comment, Bernie, Bernie Marcelin just mentioned, so it's a second arm of the ITCC supported by the strong easterlies. I wouldn't call it a second. It looks like the ITCC, but it is not. I wouldn't analyze it as the ITCC. This, at least that's what I would do. I would not analyze it because this is due to the low-level jet, not the trade wind convergence from both hemispheres. I would agree. Actually, I would agree. It is not the double ITC. It is just a manifestation of the strong easterly winds, and so you're getting that typical enhancement a little further north. So you're getting this double line, but it's not the ITCZ. Okay. Thanks, Kathy. And in the future, Kathy, you and I and a group of other people, we all need to start discussing how to analyze the ITCC in the Pacific, because
actually, I've seen this happening, but for different reasons. We have sometimes even last March, I even saw 3 branches. So that's for a Wow. future talk. Yes, yeah, revisiting analysis consensus for the future. Yeah. Oh, and to answer Ian, yes, it's the easterly surge associated with the strong dust plumes. Yeah, easterly surge, exactly, easterly surge. Yep. Bueno, estamos, para resumir lo que estamos conversando sobre esta segunda banda, si la analizaríamos como ITCZ o no, ¿no? Y Katy y yo estuvimos de acuerdo en que no, porque en realidad no es la convergencia de los alisios de los 2 hemisferios, sino está asociada a esta surgencia de vientos del este en el Caribe con polvo, ¿no? Y que genera esta vorticidad ciclónica. Así que no lo analizaríamos como ITCZ. You're talking about these thunderstorms in the western, far west, northwest Bahamas, Ian? Correct, yeah. Well, what happens sometimes, well, there's something going on at the upper levels too. You have a TUT, that the TUT is located in western Cuba, so there is some enhancement by the TUT, but also what happens is whenever you have dust and you're close to the leading edge of the dust, or the dust is not as dense, you often have dry air associated with that dust. And a little bit of dry air can enhance severity because you favor ice processes. You generate more evaporative cooling when the storms are forming and growing, and that can generate more ice. And then more downdraft, stronger downdraft, so you start highlighting the vertical motions and the storms can turn severe. And that is that's not that happens. It happens in the Dominican Republic, happens in Puerto Rico. So that is something related to the dust. Whenever you get a lot of dust and you're in the middle of it, you usually have too much dry air, so nothing happens. But if you're close to the edge of the dust, or the dust is not extremely dense, you can get some severe convection. I don't know if you agree, Kathy. Oh, yes, definitely. We see this pretty often, especially on the leading edge. And if you look at this, this is really on the leading Yep. southern edge of the plume. You will get this entrainment of cold air in the mid to upper levels. That increases the ability for ice particles to form, and then you can get the electrification and you get these strong lightning storms. This is the same thing that happened with the June 17th case over Barbados in 2021. And there's a older case I have from Trinidad and Tobago as well. So we see these, it may be happening more often over land, but they usually happen over the oceans like this. And we don't usually get this vast amount of data that we now have. But it is quite common, and they're usually in a form of score lines too. So they can be long lasting like this one, which is now going on its second D. Okay, great. Let me translate. Sí, estamos hablando de las tormentas severas que están ocurriendo en las Bahamas en este momento, ¿no? Y la pregunta era cómo se asocian con el polvo, ¿no? Esas tormentas severas, ¿no? Y bueno, hay 2 aspectos. Primero, hay una TUT cerca también. Una TUT es una vaguada de altura tropical, ¿no? Y esas pueden resaltar el tiempo severo, ¿no? Pero eso es por un lado. Ahora, la TUT no está tan cerca ni está tan definida, ¿no? Así que el polvo probablemente también tiene un efecto importante. Y lo que conversamos con Kathy es que cuando hay un poco de polvo, o sea, no mucho, pero cuando hay un poco de polvo o estamos cerca al eje del polvo, no puede haber tiempo severo porque el polvo tiene que asociarse a aire seco. Y cuando hay un poco de aire seco que interacciona con una tormenta en desarrollo, este aire seco favorece los procesos de enfriamiento por evaporación, ¿no? Y estos enfriamientos por evaporación, ¿no? Que se asocia a la formación de hielo, etcétera, ¿no? También favorece las corrientes descendentes, los downdrafts. Y esas corrientes, entonces lo que sucede es que las velocidades verticales de las tormentas tienen que ser más intensas y podemos favorecer más tiempo severo, más vientos en ráfagas, etcétera, ¿no? Y justamente en este momento vemos que esas tormentas están ocurriendo justo adelante del eje de la surgencia de polvo del Sahara, que ya está casi en el noroeste de las Bahamas. Y Kathy mencionaba que en el año 2017 hubo un evento también, bueno,
está mencionando ese evento, pero ha sucedido varias veces, ¿no? Pero ella mencionó un evento del 2017 que ocurrió en Barbados que justamente se asoció a esto, ¿no? A un poco de polvo, ¿no? Con el eje del polvo y una región de tormentas, y hubo un evento severo con una línea de inestabilidad o turbonada, ¿no? El squall line, que duró por bastante tiempo. Así que... Okay, and Gregory had his hand raised if you want to take a quick comment or question. Go ahead, Gregory, go ahead, yeah. Yeah, I missed the comment, I think by my colleague Ian, but I do recall, I think it was last week when we had the last dust event that came through. There's, I don't know if you want to really call it a squall line, but there was a line that formed just ahead of that dust surge that moved through, and we had showers quickly forming along that line and moved through the northwest Bahamas and into Florida. I think by the time it got to Florida, thunderstorms did flare up. Almost wanted to look like, I guess what you would call a sea breeze front. But we've been having those dust plumes coming through us, and basically had some showers formed just along the edge of those dust insertion. Sí, creo que está mencionando que la semana pasada también tuvieron un evento parecido donde llegó una pluma de polvo y tuvieron tormentas justamente adelante del eje de esa línea, y las tormentas se volvieron más intensas una vez que la línea llegó a Florida, ¿no? Así que sí, es algo que suele ocurrir. There's a last thing that I didn't mention, that I forgot to mention, because we're speaking about the effects of the dust itself on the convection, but also the leading edge of the dust surges are associated with enhanced low-level convergence. So even though you're getting an advection of a dry air mass, the enhanced low-level convergence generates convection, right? We have low-level convergence, you will tend to trigger ascent. And that also happens in the leading edge of the surges. So this is the leading edge of the surge, and in this region is encountering a moisture air mass, and that also helps to the triggering of convection. Una cosa que me olvidé de mencionar es que hemos estado hablando del efecto de polvo, ¿no? En la convección severa que puede ocurrir en el Caribe, pero una cosa que no mencioné fue que también un efecto de la parte frontal de estas urgencias es que tenemos una región de mayor convergencia de humedad en nivel bajo. Porque como el viento se está frenando, generamos bastante convergencia en nivel bajo, y si la atmósfera tiene suficiente humedad, esto puede disparar convección profunda también, ¿no? Así que este es otro factor también que contribuye a que tengamos una surgencia de precipitación justo adelante del eje de la surgencia de vientos, y ya una vez que entra el viento fuerte con el polvo ya se seca. All right. So, John's comment, Sheldon is mentioning very high moisture and concentrated over the Bahamas and South Florida. Yes, Sheldon está mencionando que hay bastante humedad concentrada en el sur de Florida, y ya que está hablando del producto de agua precipitable por capas, veámoslo de una vez. So Sheldon is mentioning there's a lot of precipitable water available in Florida and the Bahamas, and since we have the ALPW product handy, let's look at it. And yes, very, very high values. Look at all the yellows, close to 30 millimeters, ¿no? A valores bastante altos. Los amarillos son valores cerca de 30 milímetros, debajo de 850 hectopascales. Now, if we go to the 850-700 level, the amounts are also high. So we're looking at values above 16, close to 16, above 15, I would say, millimeters in the 850 to 700 layer. So there is a lot of moisture available in the region for the triggering of convection, ¿no? Y viendo la capa de 850-700 también tenemos valores altos, por encima de 15, cerca de 16, ¿no? Valores bastante altos. All right. Yeah, Bernie, Jose, go ahead. Jose, just one quick. Could well, you slide down? This image is wrong. The time is wrong. So Okay. 1 second. Go ahead, Kathy. I was just going to slide down to see if you're getting a dry signature above the line that we normally see associated with these squalls. Particularly in this is a really good tool to use to look at these squalls, because you want to get a signature. Sheldon has spoken to this about low level moisture and a slight drying in the mid levels. So you see that
the needed signature for a lightning. Oh, ok. Y Katy está diciendo que esa es una excelente herramienta para ver también las condiciones que pueden favorecer formación de líneas de inestabilidad, ¿no? Porque te ayuda a ver bastante bien las estructuras asociadas a estas incursiones de aire seco. Actually, you can see the dry air associated with the dust, the leading edge, very well in this image, especially in the 850-700 layer. Yeah, which you couldn't see before. And you can see this is Dawn, tropical cyclone Dawn, and this is Calvin. You can see them too. None of them threatening land. Yep. Yeah, and that also shows that into the Caribbean, it looks like there's a lot of moisture. Yeah, I guess I'm not as familiar with some of these colors, so I have to look at the color bar. You're right. There's a lot of moisture. We are in the period of accelerated trades and enhanced upper convergence. So the dynamics are drier, but there is moisture available. It's just the dynamics are not favoring a lot of development. Yep. Yeah, the TUT is unusually it's unusually positioned for this time of year. We expect to see this kind of signature later in the year. You're speaking about which area, the Eastern Caribbean, or the TUT? The TUT is there, but it's not this active that you actually get that westerly shear preventing development. Yeah. It's very unusual, for sure. Yeah. Well, let me translate and then let's see, let me translate. Ya, bueno, para terminar, estaba mostrando la imagen incorrecta anterior. Esta es la imagen actual, se había quedado en otra hora. Esta era más reciente, hace 12 horas, ¿no? Y podemos ver que incluso hay más agua precipitable de lo que habíamos conversado antes. Sobre las Bahamas está bastante sobre 30 milímetros en la capa baja y también bastante húmedo en la capa 850-700. Y podemos ver acá el eje del polvo también, ¿no? Tenemos este eje de polvo que se ve más marcado en 850-700, pero también se ve en los niveles bajos. Y luego tenemos estos dos ciclones tropicales, Don y Calvin, pero que no están afectando tierra en este momento, ¿no? En nuestra región al menos. Calvin está muy cerca a Hawái ahora que lo veo, pero bueno. Okay. All right. Yeah, Sheldon's mentioning the Calvin is a lot weaker than a few days ago. It's still giving some wind and rain. Oh, the comment disappeared. Okay, to the Southern Hawaiian Islands, okay. Sheldon también está mencionando de Calvin, que está bastante más débil, pero todavía está produciendo vientos y lluvias en Hawái. Okay. Greg Thompson is saying, Kathy and Jose, don't know if you could look at July 6th, the almost classic TOD across Atlantic through. Okay. Let's write it down to look at it later. Okay. Greg, yeah, go ahead, Bernie. And the only other thing I was going to say, which sort of reflects one of the comments of Sheldon, is that if you show the geo color again across like Florida, I know yesterday we were seeing some smoke from the Canadian fires. And if you just, and show, Yeah, you can see it here. Yeah. Well, yeah, we had smoke the last 2 days here. Today's actually different, but the last Monday and Tuesday we had a lot of smoke even here. Right. And you could see it. You could see. I mean, you could see it in the street. Yeah. Right. But although, could you just circle the smoke? Yes. Yes. Let me. It's getting more diffuse now. Although for those that. Oops. Let me circle the smoke. Well, there's clouds there, but I would say the smoke plume is all the way. Well, it's a little bit further there, but all this, right? Correct. Yeah. And this is the dust. This is dust, and this is smoke. A lot of aerosols, unfortunately, in the atmosphere. And there's a lot of smoke in Canada. Fire. Yeah, look at that. Look at the density. Well, we're close to the limb as well, but a lot of smoke in northern Canada, and Yeah, and after not having looked for a couple days, you can backtrack
show slider at like 2 or 3 hour increments and go back a couple days. That's what I do Okay. with the dust sometimes too. Sí. Sí, y con lo menciona Bernie que una buena manera para ver si no estamos seguros qué es lo que tenemos, ¿no? Aparte de usar diferentes productos, es ir hacia atrás en el tiempo, ¿no? Vamos hacia atrás y podemos ver de dónde se originó. Entonces, por ejemplo, con Slider, uno puede decidir que tu intervalo de imagen va a ser, por ejemplo, cada 2 horas o más, ¿no? Y vas varios días hacia el pasado y ves de dónde viene lo que estás observando, ¿no? John menciona de que el día de ayer, por inestabilidad del terreno y persistente de lluvias al oriente de Cundinamarca. Oriente de Cundinamarca sería a ver, les voy a mostrar en la imagen dónde es. Estamos hablando, me parece que de esta región de aquí, ¿verdad? Está mencionando, sería al este de la cordillera de los Andes, ¿no? Donde esta región son los llanos de la Orinoquía, ¿no? Es bastante plana, la región del río Orinoco, ¿no? Y tenemos la cordillera de los Andes que es bastante abrupta en el centro de Colombia. Y él está mencionando esta parte del este de Cundinamarca. Se presentó una creciente súbita, lo que generó la pérdida a la fecha de 15 personas muertas, alrededor de 20 desaparecidos, qué pena. Pero fue más por inestabilidad del terreno y persistencia de lluvias en la zona, lo que hace que la nubosidad seque sobre la vertiente oriental de la montaña, reteniendo la lluvia como se puede observar hoy en Colombia. La nubosidad se quede sobre la vertiente oriental. Ok, ya creo que ya capté lo que está sucediendo. A ver, mi análisis de lo que has mencionado ahorita es que los vientos están bastante fuertes en nivel medio en Colombia, ¿no? No necesariamente en nivel bajo, sino en nivel medio. 700, 600, 500 hectopascales. Cuando pasa eso, pasan dos cosas. Primero, gran parte de Colombia se seca, especialmente lo que está flujo abajo de la cordillera, ¿no? Y acá podemos ver cómo tenemos mucha nubosidad al oriente de la cordillera de los Andes. Déjenme dibujar. Esta es la cordillera, ¿no? La cordillera oriental, ¿no? Acá tenemos la otra cordillera, aquí, ¿no? Y después la tercera cordillera aquí más pequeña, ¿ya? Entonces, estos vientos fuertes hacen que se seque la región que está flujo abajo. Y estamos viendo que ahorita hay mucho cielo despejado en Colombia, que no es tan común en esta época, ¿no? Pero al mismo tiempo, como se seca lo que está flujo abajo, toda la parte que está flujo arriba o a barlovento recibe mucha lluvia por forzante orográfica. Y eso es lo que estamos viendo, toda esta zona de el oriente de la cordillera andina, en la región de la Orinoquía, hay mucha nubosidad y persiste, ¿no? Por esta forzante orográfica continua. Entonces, el evento ha sido en esta parte de acá, de oriente de Cundinamarca, y vemos que ahorita hay nubes que no se disipan, ¿no? Otra señal de viento fuerte en Colombia son las ondas de gravedad que podemos ver flujo abajo de la cordillera central. Acá podemos ver bastantes ondas de gravedad, ¿no? Esta es la región de Popayán, Valle del Cauca. No hay mucha onda de gravedad en esa zona, que es una señal de vientos fuertes bastante acelerados en la troposfera media. En esta época del año esto tiende a pasar, pero en este momento están más fuertes de lo normal. Yeah, so I'm going to try to make this quickly in English. So basically, we're talking about the effects. The heavy rainfall event in Colombia, it was a heavy rainfall event yesterday. It was localized, but unfortunately, there was loss of life and disappeared. And 15 people died, and there's at least 20 people that have disappeared, which is really unfortunate. And it was localized. But what's happening in Colombia right now is you have very strong easterly winds, especially in the mid-troposphere. So whenever that happens, you enhance the orographic uplift east of the mountain range. This red line, solid red line, is the mountain range, the easternmost mountain range in Colombia. And you can see that whenever this happens, you enhance precipitation in the east mountain range, but the strong winds also dry the western areas of this mountain range. So you can see clear skies in most areas west of this mountain range in Colombia, which could suggest strong winds, and you can also see gravity waves in the second mountain range. And Colombia has 3 mountain ranges in the Andes. This is the second one. So the fact that you can see gravity waves means that you have very strong winds. And this is consistent with the unfortunate situation of the flooding and
yeah, and the raise of the water levels in the river that had these unfortunate results. All right, so let's move quickly to the climate indices. I'm going to go straight to the points. The main point here are these areas of really warm temperatures south of Florida, in the Northwest Bahamas and Cuba. So the temperatures are approaching 32 Celsius, which is above 90 degrees. And this is consistent what Greg was mentioning about the heat in the region. And the dew points are also extremely high. I just talked to a colleague here in humid Florida last week. They had dew points in the 80s, which is extremely humid. So yeah, very warm and humid in this region, which is not good, especially considering that we're still before the peak of the hurricane season. So yeah, something to watch out. The ocean is very, very warm in this part of the world. Voy a ir a los puntos claves para no demorarme, ¿no? Lo que mencionó Greg del calor extremo en las Bahamas y sur de Florida es consistente con temperaturas del mar de 32 grados centígrados o mayores a los 32 grados centígrados en algunos puntos de esta zona, ¿no? Esto y las temperaturas de rocío incluso han estado en algunos casos por encima de los 27 grados centígrados. Así que muy caliente en esta región, y esa es una región que tenemos que monitorear porque, como saben, todavía falta para el pico de la temporada de huracanes, ¿no? Ahorita está tranquilo, pero es un problema que el mar esté tan caliente en esa zona. All right. Looking at the anomaly, I'm going to change the color of the pointer. Now, looking at the anomaly, the Atlantic continues very warm. Anomaly-wise, it's a little bit less warm than a month ago, but still very, very warm. Look at all this region is particularly warm. So anomalies all the way up to 2 to 3 degrees Celsius here near the Cape Verde Islands. And in the Bahamas, this region, the anomalies are close to 2 degrees Celsius. So very, very, very warm at this time. No, y las anomalías de temperatura de mar en el Atlántico continúan muy altas, un poquito menos altas que el mes pasado en términos de anomalía, pero bastante, bastante altas, ¿no? De 2 a 3 grados en la región de Cabo Verde, esta es la región de génesis de ciclones tropicales, y cerca a los 2 grados por encima de lo normal en el Golfo de México, Cuba, las Bahamas y las zonas al este de las Bahamas. Something else that it's catching my eye significantly, and we're going to speak about it briefly, is the El Niño warming. Otra cosa que me llama mucho la atención, y vamos a hablar brevemente de esto, es el calentamiento asociado al Niño. So we're going to speak about this in a second, but the El Niño is well established at this time. So this has increased significantly from last month, ¿no? Vamos a hablar en un momento sobre esto, pero el Niño está bastante bien establecido y este calentamiento se ha incrementado significativamente con respecto al mes pasado. Last but not least, very warm anomalies off the coast of the Northeast USA into Canada. So very, very impressive warm anomalies in this region. Y ya para terminar con esto, anomalías muy, muy cálidas frente a la costa este de Estados Unidos y Canadá. Muy, muy, muy calientes. Looking at the anomaly in the layer, in the top 300-meter layer, you can see the ENSO signature the El Niño signature is very, very prominent. This is very, very much more prominent than what it was a couple of weeks ago, ¿no? Viendo la anomalía en la profundidad, ¿no? Con las 300 metros superiores de la columna oceánica, vemos que las anomalías asociadas al Niño están muy, muy, muy prominentes, ¿no? Bastante bien establecidas. So very, very warm subsurface across the eastern and even central Pacific. The fact that you can see a ton of anomalies in the central coast of Peru and another one into the Pacific coast of Nicaragua and Costa Rica suggests the influence of Kelvin waves, because the Kelvin waves, whenever they reach the coast, they propagate along the coast to the north and to the south. And these are oceanic Kelvin waves. So this is a signature of that happening. Other than that, catching my eye, these very warm anomalies of the coast of the eastern United States and Canada. So this is deep, and also this region off the coast of Argentina and Uruguay. Mostly
mostly offshore. These have been very persistent in the last several months, I would say. No, ya para terminar, estamos hablando de las ondas Kelvin que generalmente generan estas anomalías cálidas a lo largo de las costas, ¿no? Una anomalía en las costas de Perú y la otra en las costas de Centroamérica, y después estas otras anomalías positivas, profundas, que es una señal que está ahí hace muchos meses, ¿no? Potencialmente asociado al cambio climático, pero no se puede decir, pero muy persistentes esas anomalías profundas fuera de las costas del este de Estados Unidos y de Argentina y Uruguay. Okay. Let's keep moving. This is about El Nino. So no changes from last month in terms of the official statement. So it's looking more like El Nino. So the conditions are more in tune with a weak El Nino, right? So 3.4 is not extremely warm yet, but it's way above the threshold already. The atmosphere is trying to couple, but it's struggling a little bit. So there is coupling, but at the current time, the coupling is not as intense as it could. So everyone's still being a little bit cautious, ¿no? Entonces, con el estado del niño, acá pueden ver el pronóstico oficial, ¿no? Este es el último pronóstico que salió hace unos días y menciona que básicamente estamos en condiciones de niño débil, ¿no? En el Pacífico. Viendo las anomalías de temperatura de mar, vemos que Niño 4 se está calentando. Todavía no está extremadamente caliente, pero ya está sobre 1 grado centígrado, ¿no? Lo que está caliente es la costa de Sudamérica, ¿no? Pero todavía no hay un acoplamiento tan claro entre la atmósfera y el océano. Hay un acoplamiento, ya se está hablando de él, pero en estos momentos no está tan intenso, ¿no? Entonces todavía hay que tener un poco de cautela. Okay. Looking at the Kelvin waves, so we have the Hofmüller, time is going down, and this is in the equatorial Pacific. We can see the Kelvin waves. These are the dash are the warms, and the ones with the point are the cool Kelvin waves. And we have a Kelvin wave that is arriving into South America at the moment. So this is consistent with the current warming, and there are some warm anomalies behind this wave, but at the moment, there is no new Kelvin wave forming or coming. So it looks like we're going into a lull in terms of Kelvin waves. So not much to say after this wave finishes arriving into the coast. ¿No? Viendo las ondas Kelvin, podemos ver el diagrama Hofmüller de calor del océano. El tiempo va hacia abajo y esta sería la longitud en la región ecuatorial del Pacífico. Y estas líneas con guiones son ondas Kelvin cálidas y las punteadas son ondas Kelvin frías, oceánicas, ¿no? Y acá vemos que hay una onda Kelvin cálida que está llegando a Sudamérica, continúa llegando, y eso está ayudando a exacerbar el calentamiento o aumentar el calentamiento en estos días. Y hay todavía anomalías bastante cálidas, anomalías positivas de calor del océano más al oeste, ¿no? Todavía podríamos esperar varias semanas, algunas semanas con el calentamiento manteniéndose. Pero en estos momentos no se ve otra onda Kelvin generándose al oeste del Pacífico, o en el centro. ¿No? En este momento no tenemos algo que venga detrás de esta onda Kelvin que está llegando en estos momentos. Okay, and this is how it looks with depth. Así es como se ve en la profundidad. This is a cross section across the Pacific, and we can see that the anomalies are really, really warm in a very thick layer in the Eastern Pacific, and they are warm all along the thermocline, which you can see dash here, but there is no evidence of a new Kelvin wave forming, ¿no? Y vemos que las anomalías en la sección, ¿no? En la profundidad, están muy, muy, muy grandes en términos de valor y área en el Pacífico Oriental, ¿no? Bastante prominentes, pero no están tan prominentes en el resto del Pacífico. Sí está caliente, pero no hay evidencia de una onda Kelvin que esté viniendo en estos momentos, detrás del actual. Okay. This is the forecast for ENSO. This is the latest forecast. This came out on July 13. So this, for some reason, hasn't been updated yet. So I guess this is going to be updating in the next few days. But the official forecast is recent.
And you can see that the chances for El Nino are really high until the beginning of winter in the North Hemisphere next year. Then they start decreasing, but the chances for El Nino persisting into the early spring next year are still pretty high, ¿no? Este de la izquierda es el pronóstico oficial que salió hace poco, el 13 de julio, y podemos ver que las probabilidades para que el Niño continúe son altísimas hasta fin de año y continúan altas durante el invierno del hemisferio norte del próximo año, ¿no? Enero, febrero, marzo, y hasta la primavera casi, pero a partir del invierno ya comienzan a disminuir, ¿no? Now, looking at the model plumes from IRI, and again, this is going to be updated in a couple of days. They are all agreeing that the El Nino is going to be very prominent all the way into winter, but some of the models are showing that there should be a cooling starting sometime in early 2024, but still way above average. If you see the temperatures, at least this is the agreement of the dynamic models, the temperatures, it's still above 1 Celsius for Niño 3.4. Y ya viendo la pluma de modelos dinámicos del IRI, esto va a ser actualizado en unos días, pero esa es la última corrida disponible. Podemos ver que también están de acuerdo que el Niño se va a mantener durante gran parte del año, bastante fuerte, y recién ya comenzando el invierno en el hemisferio norte o 2024, ¿no? Y hay una tendencia que se empiece a enfriar el Pacífico, pero notar que aún así para el trimestre febrero, marzo, abril, el promedio de los modelos dinámicos muestra temperatura todavía encima de 1 grado centígrado para el Niño 3.4. O sea que a pesar de que ya debería comenzar un enfriamiento, todavía debería persistir condiciones el Niño para febrero, marzo, abril del próximo año. This is the Madden-Julian oscillation. Esta es la oscilación de Madden-Julian. Not much to talk about right now. It looks like a wave one pattern, but not as we say in some Spanish-speaking countries, not everything that looks like gold is gold, ¿no? Acá vemos la Madden-Julian, vemos un patrón de onda 1, pero como decimos en algunos países de Latinoamérica, no todo lo que brilla es oro, ¿no? It looks like wave one right now, but it's really disorganized. There's no coherent propagation, and there are no clear signs of reorganization. So the Madden-Julian is not the best tool for forecasting in the medium range at the moment, which is unfortunate. It's not very well organized, ¿no? Y como les decían, no todo lo que brilla es oro, ¿no? Vemos un patrón de onda 1, pero en realidad en estos momentos está coincidiendo que parece que estuviera organizada, pero en realidad no lo está. La propagación no está coherente y no hay signos de una reorganización todavía claros, ¿no? Entonces, desgraciadamente, esto es malo porque no nos sirve como herramienta para pronóstico a mediano rango. O sea, tenemos que tener cuidado con los pronósticos de la Madden-Julian. These are the forecasts, and then again, we need to be careful at this point because we're not really sure. It's not very well organized, but the empirical wave propagation model, I mean, I just put the box here just to show that for some reason it looks a little bit like the CFS, but I wouldn't trust this right now just because the MJO is not really propagating well. So we need to be careful with this. So the GFS doesn't run that long, but the GFS is showing a predominantly upper convergent or drier pattern for the Americas all the way into the end of July. The CFS is showing that for the next 2 weeks, and then it's starting to transition towards wetter conditions. So just looking at the general trend, August may be wetter than July in terms of the Madden-Julian, but the confidence is low. ¿No? Viendo los tres modelos, bueno, les decía a pesar de que se parece un poco al CFS para agosto, yo no le daría mucho peso porque no hay una propagación coherente en este momento, así que no le daría mucho peso. Viendo el GFS y el CFS, de acuerdo con un patrón convergente, o sea, tendiendo a seco para las siguientes 2 semanas, y después hay un poco de diferencias, ¿no? El GFS está más seco, el CFS tiende a un patrón un poquito más húmedo. Así que hay un potencial de un patrón un poco más húmedo en agosto, pero hay que recordar que la confianza ahorita está baja. Tropospheric waves, we have a Kelvin wave that is forecast to approach, you can see it here in blue,
is forecast to arrive between July 24 and 25th. However, is embedded in a dry upper convergence pattern. Therefore, the enhancement might be more localized than generally than average. So I wouldn't expect a lot of activity from this calming wave. So just something to watch out. Hoy tenemos una onda Kelvin que está pronosticada para que llegue entre el 24 y 25 de julio. Acá la vemos en azul. Pero está embebida en un patrón más bien convergente de altura. Así que yo no esperaría resalte de convección muy generalizado con esta onda Kelvin. Well, these are the last slides. Looking at South America very quickly. Above average precipitation in southern Brazil from the system of last week. Uruguay also got some rain out of this. I know they're in a drought, but the pattern is starting to change, partly in association with El Nino. Central Chile also starting to get more rainfall events, central and southern Chile. So it's starting to become wetter in around latitude 30, I would say 25, 28, all the way to 36 in South America, which looks a little bit more like an El Nino pattern. We cannot blame everything on El Nino, but it's starting to get wetter for these regions that need the rain. Patagonia has been above average too. You can see it in the observations for some reason in the CMORPH. You cannot see it. May have to do with convection not being deep. But anyway, you can see above average precipitation in Patagonia in the last week. So those are the main signatures I can see. Hablando de las anomalías de precipitación en Sudamérica, vemos que tenemos anomalías positivas en la última semana en el sur de Brasil, partes de Uruguay y partes del centro de Chile, ¿no? No se puede echarle la culpa al niño de todo, ¿no? Pero esto se parece bastante a un patrón niño, donde más bien se activan estas latitudes entre 25 y 35, 36, 37, y empiezan a ocurrir más sistemas que pasan por esas zonas y dejan más precipitación. ¿No? Esto ha pasado en las últimas semanas. Ambas regiones necesitan la lluvia, ¿no? Vienen de sequía, especialmente Uruguay y partes de Chile, ¿no? Y en Patagonia, curiosamente, no se ve en la imagen, pero sí se ven las observaciones que hemos tenido también bastante precipitación en la última semana, parte de esta nieve, ¿no? Y el que no se ve en el CMORPH, en el estimado satélite, puede tener que ver con el tipo de nubosidad que generó la convección. Right. To finish with South America, the Guyanas are starting to dry out, become below average, I would say, more than dry out. There's still some. And I'll just say that says 30-day and the other one's 7-day. So. Oh, that was. Thank you, Bernie. Although that was my typo, my clicking error. Thank you. Okay. I'm glad you saw that. Because I was going to say they look a little more different than similar, but okay. Thanks for I wanted to test if someone spotted this different. Mira, Bernie acaba de darse cuenta que el de arriba es 30 días, así que este no corresponde. Ese ha sido error mío a la hora de hacer la presentación. No escogí el de 7 días, pero no fue a propósito. Así que, good. Thank you. So all right. Others can speak up. Yeah, you guys can speak up. Oh, that's it. Yeah. Okay. Yeah. Now, we have a couple of comments from Regina. I don't know, maybe I should address them since I'm in South America. Let me read them. Great. There was probably a quick one from Mary Fernandez. Yes. Is the sea surface temperature of the Pacific? Yeah. Similar to Mary saying, SST in the Pacific looks like it's the temperature in the Pacific Ocean could have a behavior like 1997, only by oceanic conditions. I mean, it looks warm right now, but just from looking at a lot of aspects and also SST anomalies, I have a personal perception that it doesn't look exactly like 97, but that's just my personal perception. In 97, the atmospheric coupling was much better established from my point of view. Could be wrong, but that's my perception. It looks more like 1972, 73, but the background stage of the warming
in other regions of the globe is very different. There are regions that are really warm right now that were in there in 72, 73. So it's kind of uncharted territory, really. That's from my perspective. Okay, I'm going to translate quickly the comment from Mary and answer in Spanish. Mary Fernández de Colombia está diciendo, al parecer la TCM del Océano Pacífico puede tener un comportamiento similar al año 1997, solo por condiciones oceánicas. Bueno, yo comenté rápidamente que, bueno, parece un poco, pero según viendo otras cosas y el estado actual del acoplamiento océano-atmosférico, yo lo veo un poco más débil que el 97. Para mí se parece un poco más al 7273, 1972 a 73, pero al mismo tiempo estamos con calentamientos del mar en regiones remotas que no existían en la década de los 70, ¿no? Ni siquiera en la de los 90, así que es un territorio nuevo, ¿no? Estamos viendo señales que no habíamos visto antes, así que está difícil compararlo para mí, ¿no? Ok. Tengo un comentario. I have another comment from Colombia. Let me address it. Tengo un comentario más de Colombia. John dice, ¿consideras que la temporada de huracanes esté por encima del promedio frente al calentamiento actual del Atlántico? Y dos, ¿el Niño llegaría a una categoría de evento fuerte desde el ONI? ¿Hasta qué punto considerarías que se extendería dentro del 2024? Ok, bueno, lo que te puedo contestar son opiniones totalmente personales, ¿no? Porque o sea, yo no trabajo pronosticando oficialmente ni ENSO ni temporada de huracanes, pero te puedo dar mi punto de vista, ¿no? Hay una preocupación sobre la temporada de huracanes, definitivamente, especialmente para el norte del Caribe y más que nada sabes que la trayectoria al final va a depender de la situación sinóptica del momento, pero debido al calentamiento del mar, toda esta zona del norte del Caribe, especialmente áreas al norte, incluyendo Bahamas, Golfo de México y costa de Estados Unidos, habría que monitorear porque son zonas que están un poco lejos de la influencia del ENSO, que tiende a calmar los ciclones tropicales, y al mismo tiempo están flujo abajo de las anomalias cálidas de temperatura del mar. Eso a mí me preocupa, para más tarde en la temporada, ¿no? Entonces, el pronóstico oficial de huracanes, de la temporada de huracanes, justamente es una temporada cerca de lo normal, porque tenemos el factor que debilita, del ENSO, pero el efecto del ENSO es más para el sur del Caribe, no tanto para el Atlántico. Pero por otro lado tenemos un factor que resalta, que es la estructura de las temperaturas de mar. Así que a mí me preocupa un poco el norte más tarde ¿no? De agosto para adelante. Con respecto al Niño, yo no sabría decirte hasta cuándo se va a extender el 2024. Lo que sí puedo decir es que los niños no son como los fenómenos de la Niña, que pueden repetirse en varios años consecutivos. Los niños generalmente duran año y medio. Es raro que tengas 2 niños fuertes seguidos. Es más, de lo que conocemos, nunca ha sido medido. Eso no ha ocurrido. Así que yo intuyo que si esto continúa bien formado, no debería llegar al verano del próximo año, pero esas son opiniones personales. Okay, I'm going to translate. I'm going to try to be quick. So John was asking about the hurricane season and the El Niño, the ENSO. I was saying that I know a little bit about these things, but I'm not an expert in the forecast of El Niño and hurricane season, so I can give my personal opinion. With the hurricane season, there is worry. And personally, I also worry a little bit about past August, particularly for the Northern Caribbean, but especially areas to the north, including Bahamas, possibly Cuba, Gulf of Mexico, Florida, East Coast of the US, just because 2 reasons. The effects of El Nino are not as strong that far north. They're more intense in Central America and the Caribbean. And number 2, the structure of the SST anomalies is favorable for if something forms along the track, just to the north of the Caribbean, going into the Bahamas and that region. There's a lot of warm water in the region, so that would be my worry. But we can only speak about the environment. We don't really know where the cyclones are going to form or how the track is going to be, because that depends on the synoptic situation at the time. So those are just my 5 cents, but this is a personal opinion. With El Nino, I was saying that it's different than La Niñas. La Niñas can repeat themselves in 2 or 3 years consecutively, which this actually just happened. But with El Nino,
we haven't seen that ever. It doesn't mean that it has never happened, but since we have records, El Nino doesn't, if you get a moderate to strong El Nino, it doesn't repeat. It switches to neutral or usually another La Nina. So I'm not an expert and neither official, but I would say that if this El Nino continues moderate and becomes strong, I wouldn't expect it to last to next North Hemisphere summer. I would expect it to start weakening in the spring next year, the latest. But this is my personal opinion again. So Regina is saying, hello everybody. Last week, July 12th to the 14th, we had a strong cyclogenesis in the southeast of the South American continent. Yes, we saw that. In southern Brazil, the impacts were scary, hail, very strong winds that reached 160 kilometers per hour. Wow. Yes, significant amounts of rain in the order of 100 millimeters, numerous damages, unfortunately, deaths due to the passage of the extratropical cyclone. This came accompanied by intense mass of cold air that dropped temperatures in the central-south of the country, caused negative temperatures in South Brazil, frost and even snow in the Santa Catarina. Yeah, we saw that coming. The last continental cyclone had been observed just a month ago. This apparently higher frequency of extratropical cyclones catches a ride and causes concern. Yeah, it's unfortunately. Yeah, we saw that cyclogenesis and yeah, it was pretty intense, the winds with that as well. I'm going to translate. Y Regina Ito estaba hablando de la ciclogénesis que ocurrió en el sureste de Sudamérica, frente a las costas de Brasil la semana pasada. Nosotros también la seguimos desde aquí de la NOAA. Y ella menciona que tuvieron vientos llegando hasta 160 kilómetros por hora, cantidades significativas de lluvia en el orden de los 100 milímetros o las 4 pulgadas y bastantes daños y desgraciadamente hubo pérdidas de vida también debido al pasaje de este ciclón extratropical. Una vez que pasó el ciclón, esto vino acompañado de temperaturas bastante bajas, una disminución significativa, que comenzó esta ola de aire frío que hay en Sudamérica en este momento, y que hizo que las temperaturas se volvieran negativas en partes del sur de Brasil, incluyendo heladas e incluso nieve en parte de las montañas de Santa Catarina. Y esta ciclogénesis intensa continental ha sido, la situación anterior ocurrió un mes antes de esta, ¿no? Y están bastante preocupados porque esta frecuencia de ciclones extratropicales está incrementándose para esta región del sur de Brasil. Adelante, Jorge, si tenías la mano levantada, no sé si quieres hablar. Perdón que no habíamos visto. Sí, ¿me escuchas, José? Perfecto. Sí, buenas tardes, buenos días, José, Bernie y todos. Un gusto saludarlos. Muy interesante tu presentación, José. En relación a la última, a la penúltima diapositiva que presentaste de Sudamérica, ese flujo, esa anomalía de flujo en 200 hectopascales, podría estar relacionado a algunas noticias están comentando a los ríos atmosféricos, ¿no? Y la posibilidad de que ese río atmosférico traiga algo de lluvias al sur de Sudamérica. ¿Esto podrías dar alguna explicación? ¿Tienes alguna información sobre eso? Gracias. Jorge, sí, ¿a cuál te refieres? ¿A qué flujo? Para mostrarlo. ¿A la anomalía de flujo de 200 u 850? Al de 200. ¿A este de aquí? Sí. Ok, bueno, en realidad, para mí, de lo que sé, nuevamente tampoco soy experto en este tema de ríos atmosféricos, pero sé algo, ¿no? Pero los ríos atmosféricos es más la troposfera media baja, ¿no? Entonces 200 no sé si podemos hablar mucho de río atmosférico. Lo que yo estoy viendo con este análisis particular es más bien, hay un patrón de, más o menos, un patrón de bloqueo con anomalías del este en el sur de Sudamérica, ¿no? Lo que hace que las bajas, ¿no? Esto es un promedio de 7 días, ¿no? Y anomalías. Pero básicamente los sistemas ciclónicos de altura, las vaguadas de altura con mayor rotación, ¿no? Que inducen los frentes de superficie están pasando más bien por estas latitudes, ¿no? Normalmente pasan un poco más al sur. Y el que estén pasando por latitudes de, esto es más o menos Concepción, que es 37, ¿no? Sur más o menos, hasta el sur de provincia de Buenos Aires, está haciendo justamente que haya más eventos de ciclogenes, que haya habido,
más eventos de ciclogénesis en estas latitudes más, más al norte de lo normal, ¿no? Para mí eso es lo que estoy viendo, ¿no? No sé, no sé si eso está relacionado directamente a los ríos atmosféricos. Ahora, lo que sí puedo decir que han estado bastante activos los ríos atmosféricos en Chile, no necesariamente la semana anterior, ¿no? Sino desde fines de junio, que hubo este mega evento de lluvias y nieve en Chile. Pero últimamente están llegando plumas húmedas bastante cargadas del oeste, ¿no? Desde la Polinesia, que normalmente pasa durante el Niño. Es posible que haya una relación con el Niño. No sé si contesté tu pregunta, pero... Bueno, gracias, José. I just forwarded a link from Sheldon on the advected layer precipitable water for July 13th. Oh, thank you. So for the Brazil event. Ah, okay. And he says it's the global image, so zoom in to see. Bernie acaba de enviar un enlace que mandó Sheldon sobre el agua anomalía. Anomalies, you said? Anomalía de agua precipitable. Oh, there you go. Advected layer. Advected ALPW, ok. Advected agua precipitable por capas para el evento del 13 de julio en Brasil. Deberían tener en el chat. Let me see if I can open that. Ya, estoy cargando el producto que envió Sheldon. I'm loading the product that Sheldon sent. This is a global product, es un producto global, so he's recommending to zoom in. Así que estoy recomendando que nos acerquemos. Yeah. Yeah, and this is the cyclogenesis event. You can see this atmospheric river. Well, the low-level jet. This is a type of atmospheric river from the Amazon into southern Brazil, but there was also contribution from the Atlantic. You can see by the structure of the moist plumes feeding the cyclone from northeast to southwest. So you have these moisture contribution from the northwest and this moisture contribution from the northeast. ¿No? Entonces, estamos viendo el producto este que mandó Sheldon. Bueno, estoy acercado, ¿no? No tengo la escala ahorita visible, pero los rojos son valores bastante altos de agua precipitable y podemos ver que hay el río atmosférico asociado al chorro de Sudamérica, al low level jet, al SALG, ¿no? Desde la Amazonía, y después también hay contribución del Atlántico, ¿no? Del este, y acá tenemos el evento de ciclogénesis. Something else that you can see here, you can see the black. The black can mean different things. In this case, it is the mountain range, the Andes. In this case, in the Atlantic, it's lack of data. But whenever you see these structures that in near moist plumes, this is generally heavy rainfall or large hydrometeors. So this is, even though we're not being able to see how much moisture was available there, we know there was very likely a heavy rainfall, heavy precipitation. So it's already information. And you can see the main cyclogenesis here and the occluded, and a potentially secondary occluded low further west into northern Argentina. Otra cosa que vemos acá, estos colores negros pueden significar varias cosas. Al oeste esto es la cordillera, ¿no? Terreno. En esta región del Atlántico esto es falta de datos, pero cuando tenemos esas estructuras cerca a plumas húmedas pueden significar hidrometeoros bastante grandes, ¿no? O precipitación bastante intensa. Y acá podemos ver la ciclogénesis principal ocurriendo en el sur de Brasil y esta región secundaria de precipitación intensa con una potencial segunda baja ocluida en Argentina. Right? Yeah, you can also see it on the 850 to 700 layer, very moist. In this case, there's more moisture coming from the Amazon in the lower layer from the Atlantic. Let me go to the other layers. This is high level, above 500. Let me go to this one. Yeah, and even in this layer, 700 to 500, there's very large values of precipitable water coming in from the Amazon, low-level jet, and also from the Atlantic. Sí, bastante humedad en varias de las capas viniendo de la Amazonía y del Atlántico durante este evento de ciclogénesis. Thank you, Sheldon. That's great information. Regina is saying that in El Niño years, there's usually an intensification of the tropical jet. Yes, that is associated with increased rainfall in southeast of the continent. Correct.
as well as a strong low level. Yeah, right. Regina está mencionando que durante los años del Niño, el chorro subtropical de altura tiende a fortalecerse. Sí, se fortalece, ¿no? En esa zona del centro de Sudamérica. Y al mismo tiempo también el chorro de capas bajas tiende a fortalecerse y empiezan a aparecer anomalías de precipitación positivas en esta zona de Paraguay, noreste de Argentina, Uruguay, sur de Brasil, ¿no? Eso es típico del Niño y está comenzando a suceder. Yes, and thank you, Jose, for leading the session.